Hola a todos, yo soy Julio, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a continuar con la serie Aprendiendo Python en 30 días. Esta serie la hacemos siguiendo un repositorio de 30 días sobre Python. La idea es aprender Python desde cero hasta poder trabajar en proyectos grandes, de inteligencia artificial, ciencia de datos o backend. El video anterior lo voy a estar dejando por aquí y veo que les agradó bastante. También me comentaron algunas cosas, como que fuéramos más despacio y hasta dónde íbamos a llegar con esta serie de videos. Recuerden que estamos aprendiendo juntos, entonces es muy bueno que dejen sus comentarios sobre temas, dudas que tengan. Y también me sirve para tomarlos en cuenta en el próximo video y abordar algunos temas necesarios. También me gustaría que se tomen su tiempo para escribir en los comentarios qué esperan de esta serie y qué les gustaría aprender o trabajar. Vamos a hacer un repaso de cómo estamos trabajando. Este es el repositorio que estamos siguiendo y lo que hacemos es copiar el código y llevarlo a nuestro local en Visual Studio Code. Esto es muy importante porque hay personas que les gusta trabajar en Colapse, aunque sea en local, pero estamos trabajando con código puro, con archivos .py. Hay otras personas que prefieren Colapse de Google, pero personalmente me gusta mucho trabajar el código en Visual Studio Code. Lo que hacemos es revisar el repositorio. En este caso nos tocan los operadores del día 3. Revisamos lo que nos pone en el Markdown y posteriormente vamos copiando en una carpeta que también vamos a crear. Aquí vemos que dejamos el día 1 y el día 2. Así vamos practicando lo que nos pone en el documento, aunque al final del documento hay una serie de ejercicios que probablemente lo cumplamos al ir pegando el código en nuestro local. Vamos a revisar el documento de los operadores. Recuerden que tenemos conocimiento previo en JavaScript, entonces puedo obviar algunas cosas que si tienen dudas pueden dejarla en los comentarios. Vamos a traducir la página y empezamos con los booleanos. Ya saben que los booleanos es ese dato que representa true o false, nos sirve mucho para hacer validaciones. El primer operador es el de asignación, es el que le asigna el valor a nuestras variables, como lo vemos aquí en este ejemplo, x igual a 5. Y vemos que hay diferentes formas de asignar valores usando los operadores matemáticos. Por ejemplo, x más igual a 3 es como si escribiéramos x igual a x más 3. Lo mismo pasa con todos los operadores, solamente tenemos que tener en cuenta cómo se escriben, aunque al parecer no cambia nada, solamente van antes del igual. Si nos damos cuenta, el más, menos, por, división, todos van antes del igual. Aquí podríamos usar los dos sin ningún problema, solamente que esto podría ser un poco más limpio a la hora de escribir código, pero creo que no hay diferencia al escribirlo de esta forma o de esta forma. Más abajo tenemos los operadores matemáticos, como son la suma, la resta, la multiplicación. Estos signos, recuerden que se utilizan casi en todos los lenguajes de forma similar. Multiplicación es con asterisco, división es con este diagonal. La parte de módulo, a esto se le llama módulo, que en lo personal sí lo he utilizado, pero no sé muy bien cómo funciona. También tenemos la división de piso, que estaba leyendo que esto es para que te dé un resultado redondeado, no como la división, que la división te puede dar los decimales. Y el tipo de resultado cambia porque en uno de los dos es flotante, entonces sí tienes que tener en cuenta cuál utilizar. Más abajo tenemos ya en código ejemplos de las operaciones y aquí está lo que les comentaba, que si usas la división te da números flotantes y si lo usas doble no te va a dar esos decimales, entonces quedará un número entero. Aquí nos mencionan los números flotantes y números complejos, que en lo personal no he trabajado con este tipo de números. Creo que esta J lo que indica es una variable, como lo dice aquí en este escrito, pero igual no nos pone mucha información. Más abajo hay un ejemplo de algunas operaciones. Este sí lo podemos copiar. Vamos a nuestro local y aquí vamos a crear la carpeta 03 con un archivo dentro. Le vamos a poner operadores.py. Vamos a copiar el código y lo vamos a guardar. Este ya lo podríamos ejecutar. Recuerden tener su ambiente virtual, que en videos anteriores ya vimos cómo podemos activarlo. Hay un error en este archivo que me di cuenta hace un momento, y es que esta variable
aquí está mal escrita, entonces la vamos a cambiar para que no nos dé error al ejecutarlo. Vamos a correr el archivo y vemos el resultado. Aquí vemos la diferencia entre la división normal y la doble. Vamos a seguir revisando nuestra documentación. Vemos que aquí hay otro ejemplo. Aquí abajo hay un ejemplo muy interesante. Lo vamos a llevar a nuestro local para revisarlo. Vamos a crear un nuevo archivo dentro del mismo día. Le vamos a poner cálculos.py. Le vamos a pegar. Y aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, radio. Por ejemplo, pi por radio por 2 y nos da el área del círculo. Luego calcular el área de un rectángulo, 10 por 20 sería el área y lo imprimimos. Calcular el peso de un objeto, masa por gravedad e imprimimos el resultado. Y también calcula la distancia o la densidad de líquidos, entonces masa por volumen y nos da el resultado. Estos serían los operadores matemáticos y ahora vamos a pasar a los operadores de comparación. Estos son muy importantes, como su nombre lo indica, son para estar comparando datos dentro de nuestro código. Nos sirve mucho para saber, por ejemplo, si una persona es mayor de edad que la otra, si son de la misma edad. Nos sirve también para comparar contraseñas, comparar correos y comparar en general los datos, números. Si los números son iguales, podemos hacer que se valide, que sí pase. O si los números son diferentes, podemos hacer otra validación para que el sistema mande algún mensaje. No son muchos. Tenemos el principal, que es equal, que se representa con doble igual. Tenemos el no equal. Estos dos, bueno, son poquitos, los van a utilizar bastante. El mayor que, menor que, mayor o igual que y menor igual que. Estos son del día a día, los por experiencia, y si son nuevos, estos los van a utilizar bastante. Podemos copiarlos para llevarlos a nuestro local. Vamos a crear el archivo. Dentro de aquí le podemos poner comparadores.py. Lo pegamos. Y aquí pues validan números, que si 3 es mayor a 2 y nos dice que sí es true. Mayor o igual nos dice que sí es true. Que si 3 es menor que 2 nos da false. Y así con todas las validaciones. Vemos aquí lo que nos da. Esto lo pueden probar para que corroboren si es cierto. Aparte sirve para practicar. Aquí tenemos un length. Esto es para saber el número de letras que tiene el string. Entonces se compara si son iguales. Nos dice que no son iguales porque avocado es un poco más grande. Aquí avocado y mango, aquí lo usan para diferenciar. En este caso es true porque sí son diferentes. Y mango avocado, que si es menor. Mango que avocado es true porque avocado es más grande. Mil y meg son diferentes. Nos da un false porque son iguales. Entonces, si aquí lo cambiaras a si son iguales, pues nos daría un true, como se ve aquí en la parte de abajo. Milk es igual a meat porque tienen la misma cantidad de letras. Lo mismo con potato y tomato. Y Python Dragon, pues son diferentes. Abajo sí nos da un ejemplo curioso. No sé qué es lo que represente aquí. Entonces vamos a correr Python 03 y corremos comparadores.py. Y vemos que nos da true igual a true es true. True igual a false es false. Y false igual a false es true. Entonces es como que muy lógico. Podemos comparar si true, true. Esto creo que es que en JavaScript es un poquito más complejo y puede que no salga este mismo resultado. Es algo curioso. Pero en sí aquí tenemos la mayoría de ejemplos o lo que vamos a estar utilizando. Obviamente a veces haces otro tipo de comparaciones, pero normalmente se ven así las comparaciones.
Vamos a seguir revisando nuestra documentación y aquí más abajo me doy cuenta de unos operadores que yo no conozco. Dice, además de los operadores comparativos anteriores, Python utiliza es, devuelve verdadero si ambas variables son el mismo objeto, que se representa como is. Por ejemplo, 1 is 1, regresa true. Se utiliza no también. 1 is not 2 dice que es true porque pues no es igual. También utiliza devuelve verdadero si la lista consultada contiene un determinado elemento. Entonces a sabe dice que es true porque si existe la A dentro del string. Esto está muy interesante. Yo no sabía que existían este tipo de operadores. También la B aquí nos dice que es false porque pues no contiene el string una B. Luego un string coding encoding for all nos dice que es true porque sí contiene coding dentro del string. Esto es de bastante ayuda. Por experiencia, ya que estás programando, esto te ayuda bastante a facilitarte este tipo de búsquedas. Por ejemplo, coding que esté dentro de este string más largo es bastante bueno. Y más abajo, pues sigue la A en AND, pues dice que sí. Y aquí vemos con números 4 is 2 potenciado. Vemos que 4 is 2 potenciado nos dice que es true. Y por último tenemos los operadores lógicos que son and, or o not. Aquí nos dice que a diferencia de otros lenguajes de programación, Python utiliza las palabras clave para operadores lógicos. Los operadores lógicos se utilizan para combinar sentencias condicionales. Estos operadores también son del día a día. Por ejemplo, si esta validación fuera la edad, la segunda podría ser el tiempo de registro. Podríamos decirle que sea mayor a 18 y que además tenga menos del año de registrado. Un ejemplo de una comparación. Nos lo vamos a llevar a nuestro local y le vamos a crear su archivo. Comparadores lógicos le vamos a poner .py. Es poquito. Vemos que nos pone algunos ejercicios como declarar la edad en una variable, declara tu altura como una variable flotante y declara una variable que almacene un número complejo. Escribe un script que solicite al usuario ingresar la base y la altura del triángulo del área de este triángulo. Vamos a hacerlos. Vamos a crear un archivo. Le vamos a poner ejercicios.py. Y el primero dice que declaremos nuestra edad con una variable entera. Esto sería hacerlo así, edad igual a 35. El segundo nos dice declara tu altura como una variable flotante. Altura, le ponemos 1.80. Y el tercero dice declara una variable que almacene un número complejo. Estos no los he utilizado. Complejo, vamos a poner igual, nos autocompleta. Esto no lo he utilizado, se ve interesante. Quiero saber cómo para qué podría ser, pero no hubo mucha información. Tal vez más adelante veamos en qué lo podamos utilizar. El cuarto pide que el usuario ingrese algunos datos. Eso se logra con esto del input. Tenemos que hacer esto, poner una variable con un input. Entonces, ocupamos base altura y bueno, vamos a ponerlo así nada más. Vamos a ir a ejercicios. Le vamos a poner altura igual a era input, ¿no? Input, introduce la altura y base, introduce la base. Aquí para hacer la operación podríamos poner área igual a... me autocompleta de esta forma,
pero según yo por lógica sí podría poner base, en cuanto al asterisco, base por altura, nos dice que entre 2. Este sería el resultado. Podemos imprimir el área. Vamos a correr el archivo. Le vamos a poner 10 y 20 y nos da un error. Esto probablemente sea porque lo que recibe aquí es string. Entonces, sí le debemos de hacer caso a esto que lo transforma en el número. Si nosotros corremos esto, le ponemos 10 por 20 y tenemos el resultado. El área del triángulo es 100. Esto es algo muy curioso que hay que tener en cuenta porque mientras hacía este video no recordaba que se tenía que poner o convertir a número el string que pasas en el input. Vamos a ver si hay otro ejercicio interesante. Nos dice que escribamos un script que solicita al usuario que ingrese el lado A, lado B, lado C del triángulo y calcule el perímetro del triángulo. Bueno, sería muy similar a lo que hicimos en la parte de arriba, solamente que cambiaría la operación. Sería lado A más B más C. No vamos a hacer los ejercicios, pero tengo algunas dudas de operadores que no conozco y nunca había visto, así como los números complejos. Le pedí esto a ChatGPT para ver si incluye los números complejos y cada uno de los operadores para ver qué podemos obtener. Aquí tenemos la suma, ya la conocemos, tenemos la resta, multiplicación, división, la doble división que nos da números enteros sin decimales. Tenemos un ejemplo del módulo, que esto casi no lo utilizo, pero es bastante útil. Tenemos la exponenciación. Tenemos el igual para asignarle valores. El más igual, menos igual. Y por aquí deben de estar, por ejemplo, bueno, está la exponenciación y asignación. Aquí faltaron unos que son de los que tengo dudas, entonces le voy a preguntar directamente antes de continuar avanzando. De los que tengo dudas son de estos operadores que vi aquí. De aquí hacia abajo. Estos operadores no los conozco. Voy a pasarle un screenshot para ver si con esto puede obtener el dato. Y vamos a ver lo que nos dio. Nos dio los operadores lógicos, el AND, OR y NOT. Operadores de identidad, que es el is not. Y el int, esto es para saber si está dentro. El is es como para saber si... Bueno, aquí tenemos el ejemplo. Vamos a apuntar al mismo objeto. B es igual, entonces A es B y dice que es true. Esto porque se hizo una copia exacta de la lista de arriba. Y aquí pues son listas diferentes, entonces A no es B. Está un poco lógico. Y aquí pues ya vemos que el int, si contiene un 2, pues nos va a dar que es true. Y aquí no contiene el 5, not in lista. Bueno, el 5 no está en la lista, nos da true. Y al parecer los operadores nivel de bits son los que venían en esta imagen. Entonces nos los puso hasta el final. Y aquí nos pone y nos explica qué son. Estos no los conocía, no los he utilizado. Esto, como su nombre lo indica, pues son a nivel de bits. Entonces, todo lo toma referencia a binario o bits. Por ejemplo, aquí el 6 pues sería el 110 en binario. Y los mismos ejemplos, acá el 8 es el 1000 en binario. Y por ejemplo, aquí hacen un desplazamiento de 2 dígitos. Vemos aquí el resultado, sería 0010, asignando esto o haciendo esta operación. Esto personalmente no lo he utilizado. Yo creo que esto no existe en JavaScript. Pues
Parece bastante interesante. Vamos a seguir estudiando. No podemos verlo en este video porque personalmente no conozco un ejemplo. Podríamos pedirle uno a ChatGPT, pero yo creo que ustedes por su cuenta pudieran ver algo de utilidad sobre esto. Aquí solamente faltó los números complejos. Entonces le vamos a pedir un ejemplo práctico de números complex. No sé si se puede decir complejos o complex. Dice, claro, los números complejos en Python se manejan con la clase complex. Un número complejo está compuesto por una parte real y una parte imaginaria. Ambas partes se expresan de la forma complejo A más BJ. A es la parte real, B es la parte imaginaria. J es la unidad imaginaria que representa la raíz cuadrada de -1. Ejemplo práctico, supongamos que queremos hacer algunas operaciones matemáticas con números complejos. Definimos dos números complejos, Z1, parte real 3, parte imaginaria el 4. Y mostramos los números. Se pueden sumar los dos números complejos, se pueden restar, se pueden multiplicar entre números complejos, también se puede dividir. Realmente podemos acceder a la parte real y a la parte imaginaria, como lo vemos aquí. Z1.real, Z1.imag. Y nos da el valor de cada uno de ellos. Y parece que se puede desglosar con esta función. Lo pasamos dentro de la función y obtendremos un resultado ya desglosado. Esto último está muy enfocado a matemáticas, pero es muy bueno que lo conozcamos y sabemos que lo podemos aplicar de esta forma. Probablemente nos topemos con código que contengan estos operadores más adelante, entonces es muy bueno que los estemos revisando. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Te recuerdo que te suscribas, que dejes tu like y uses la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video.